Experiencia de Fe, conducida por nuestro amigo y hermano en Cristo y voluntario de Radio María, Luis Salas, desde el estado de Washington. Les deseamos feliz sintonía. Adelante, hermano Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano Segundo. Muchísimas gracias por esa introducción. Bendecidos todos aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. Mi nombre es Luis Salas y la bienvenida a este su programa Quiero contarte mi experiencia de fe, que transmitimos todos los domingos a partir de las 4 de la tarde, hora del este, hora de Washington. Y como siempre, tenemos un invitado especial cada domingo. En esta oportunidad está con nosotros Pedro Pérez. Él es feligrés de la parroquia San Antonio de Padua en Falls Church, Virginia, quien nos va a contar su experiencia de fe, cómo el Señor le ha transformado su vida y otros también ministerios que él está empezando a desarrollarlos, esto bajo la gracia del Señor. Así es que vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Pedro. Pedro, ¿cómo está? Bienvenidos a su programa. Pues bendecido, gracias a Dios, aquí muy contento y feliz por habernos permitido Dios estar acá por voluntad de Él. Amén. Y así poder compartir la misericordia de Dios, lo que Él ha hecho en mi vida para, como dice, transformar de mi vida pasada a una vida nueva. Gracias ante todo por la invitación. Muchísimas gracias. A usted, gracias también por aceptar la invitación. Sí, voy a compartirles lo que es su historia, su experiencia de fe. Mi historia de lo que vivía antes y cómo Dios, ¿me entiende?, tuvo compasión de mí y pasar a una vida más agradable, más saludable en los caminos de Él. Claro que sí, hermano. ¿Qué le parece si iniciamos este programa con una oración? Y ya creo que antes de entrar al aire hemos escogido la Magnífica de Nuestra Santísima Madre, ese pasaje bíblico. Amén. Y hermano, le dejo a que usted lo lea. Vamos a en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, estamos ya en sintonía, bendecidos y listos para escucharlo, hermano, esa maravillosa experiencia de fe que ya previamente nos contó y bueno, queríamos también compartir con ustedes, hermanos, ya que cada historia de fe es un mensaje del Señor, es un mensaje de amor, de esperanza, de vida. Así es que tenemos aquí nuestro hermano Pedro que nos va a contar, y después en la segunda parte del programa vamos a dar un realce a lo que significa para nosotros en la iglesia el día de la Virgen de Lourdes, que el 11 de febrero celebramos la primera aparición en el pueblecito de Lourdes allá en Francia. Así es que tenemos algo también bonito preparado para esta oportunidad, y lo vamos a hacer en segundo segmento, y nuestro hermano nos va a ayudar también un pasaje bíblico sobre este tema tan importante de la Inmaculada Concepción. Así es que, hermano, vamos entonces a iniciar esta entrevista, y quisiéramos que nos cuente quién es Pedro Pérez. Háblanos de su niñez, de dónde es usted y de qué familia proviene. Una familia católica, imagino, algo así, ¿no? Y empezamos así poco a poco hasta llegar al momento cuando tuvo el encuentro con el Señor. Hermano Pedro, cuéntenos su historia. Me voy a presentar. Mi nombre es Pedro Pérez. Vengo de un lugar que se llama, es un cantón, Cumbre Alta, La Unión, Zacapa de Guatemala. Un lugar muy hermoso. Guatemala. Sí, Guatemala.
de la Unión Zacapa, un lugar un poco frío, muy hermoso, donde todas las cosas, ¿me entiende?, se dan por el clima que Dios nos ha concedido en ese lugar. Si usted lo visita, es un lugar muy hermoso. En mi niñez, más que siempre lo que hacía fue jugar y todo eso. Ir, ¿me entiende?, era un poco tímido. En la escuela a veces no me gustaba. Ese es lo que cuando lo ponen a uno a recitar, todo eso, yo era muy... no encontraba, ¿me entiende?, eso, cómo pararme al frente y dar, ¿me entiende?, un poema o algo así. Yo siempre fui un niño un poco tímido, miedoso. Ajá, pero ya después cuando iba creciendo, ya entonces fui tomando un poco ya más de valor y saliendo más. Me comentaba mi mamá que decía que a lo mejor yo nunca iba a salir de casa porque me veía muy miedoso. Pero sí, mis papás, ellos son muy católicos. Mi papá es ministro de la Eucaristía. Ellos siempre han estado constantes en la iglesia. Ha sido una muy buena perseverancia. Ellos, a pesar de las dificultades, todo lo que han pasado, enfermedades, ellos siempre han estado, ¿me entiende?, ahí en la iglesia. Lo cual siempre de niño me inculcaron lo que es hacer la primera comunión y todo, llevar, ¿me entiende?, esa vida con ellos ahí. Pero recuerdo que ya después de la primera comunión, que yo empecé a salir de casa, ya no seguía, ¿me entiende?, los pasos de ellos, el ejemplo que ellos me daban, sino que empecé como en pocas palabras a crear mi camino, a irme por caminos de los cuales ellos no me inculcaban, ¿va? Yo empecé a desviarme y fue ahí donde empecé. Un poco rebelde. Sí, un poco rebelde, porque no los acompañaba allá a la iglesia. Y cuando mi papá celebraba la celebración que le llaman allá, va, los domingos, yo iba, no entraba. Yo me quedaba afuera nada más. A veces me paraba a ver en la puerta y me iba de regreso. No sentía nada de anhelo ya de las cosas de Dios. Y empecé a salir a otros lugares donde empecé a involucrarme con amigos, y fue donde yo empecé a sentir ese como deseo de que ellos me inculcaban así, de tomar cerveza, lo que es... ¿Empezó a tomar cerveza? Sí. ¿Desde qué edad? Eso ya empecé a tomarlo yo como de unos 17, 18 años. Yo empecé a tomar las primeras cervezas. Ya no tomaba así, pero sí, ya empecé a probar las cervezas. Claro. Ajá, lo que es el cigarro, el tabaco, eso sí, yo empecé a fumar como de los 12 años. Oh, wow. Como de los 12 años llegué a ser tan fumador que me fumaba a veces una cajetilla diario, que son 20 cigarros. Wow, ¿y a los 12 años? De los 12 años yo empecé, ¿me entiende?, a empezar a fumar. Ajá, que ya después eso iba avanzando y avanzando. Paulatinamente iba fumando más. Sí. Muy bien. Iba en peor, porque a veces con el mismo cigarro yo encendía otro. Claro. Ajá, para continuar. Y llegué a hacer récord de fumarme más de una cajetilla diaria. Y ya después, ya como a la edad de unos 18 años, fue que yo ahí empecé a los vicios de la tomada, ¿me entiendes? Ya tomar más constante, que llegó el punto que había veces que yo amanecía tomaba ya demasiado en exceso, ya como digamos, yo ya no me conformaba con 2 cervezas, sino que ya, porque ya los amigos, entonces empecé a inculcarme con muchas más amistades, de las cuales a ellos les gustaba mucho la tomada. Y fue donde empecé a descargar mi vida. Ya tenía hace como ya para 5 años. Entonces fue de que ya decidí viajar para este país, para Estados Unidos. Ajá, anteriormente yo no sentí ese deseo de venirme para acá. Trabajaba con unos señores allá y me sentía muy feliz trabajando allá, y porque me salía para las cervezas y todo, siempre esa era, no tenía una meta pues más adelante. Estaba con los vicios. Sí, ese era más que todo los vicios. Yo me conformaba con eso, ¿me entiendes? De que
teniendo, ¿me entiendes? Para la cerveza y todo eso yo era feliz. Pero ya entonces ya, por gracia de Dios o la voluntad de Dios, él puso ese deseo de venirme para acá. Ya mi hermana, ella decidió también ayudarme para que yo me viniera para acá. Incluso cuando venía ahí en Matamoros, yo me tomé unas de esas cervezas que le llaman Tecate. Siempre venía en el camino refrescándose. Sí, yo venía y deseaba la cerveza, y cuando llegué a Matamoros y un señor de los que venía de los Coyotes me ofreció cerveza, yo me tomé como unas 6 Tecates ahí. Wow. Qué bien que le pasaba. No, hombre, si a veces ganaba, pongamos si me ponían a hacer una apuesta quién se tomaba primero una cerveza, siempre ganaba. Siempre ganaba, era eso como ya algo, ¿me entiendes? Yo estaba adaptado a la cerveza. Pues incluso tardé como 20 días para llegar a este país. Llegué acá. Cuando llegué acá, siempre en el camino, uno en los momentos cuando le hablan de migración y todo eso, uno ahí sí a veces se acuerda de Dios, porque yo a veces le pedía a Dios ayúdame a pasar. Y entonces, pero ya cuando llegué acá, solamente recuerdo que fui una vez a la iglesia, una vez nada más, que mi hermana me llevó. Ella me llevó y tal vez todo eso fue ya como algo de principio, de lo que ya después Dios iba a hacer, porque yo entonces, esa vez que ella me llevó, yo conocí la iglesia donde quedaba, donde se encontraba la iglesia. Pero fue la única vez que recuerdo que fui, fue esa vez. Pero ya después empecé acá a conocer amistades en el trabajo y todo eso, ¿me entiendes? Y empecé a ya involucrarme más en bebidas acá, que siempre veía que iba a todos esos lugares de Maryland. O sea, no había quitado esa costumbre que tenía en Guatemala durante el viaje, y llegando acá seguía en lo mismo prácticamente, ¿no? Sí, eso continuó. O sea, trabajaba y se dedicaba a divertirse con el alcohol, seguía con la cerveza. Sí. ¿Y esto era un día, 2 días, todo el fin de semana? Al principio sí eran los fines de semana. Yo tomaba los viernes, o sea, los sábados. Siempre a veces, como digo, que me iba para Maryland y todo eso, aquí en Virginia, que es la Texas, a todos esos lugares donde hacen muchas fiestas en la noche. Nos íbamos con amigos y todo eso ahí a disfrutar, dice uno. Pero ya después eso iba más... Se iba incrementando más el vicio de tomar sí, y no dejarlo. Esa era su diversión. Sí, ya después, porque eso yo sentía como que ya cuando yo sentía deseo de una sed o algo, yo pensaba más en la cerveza que en agua. En agua, ok. Ajá. Claro. Yo siempre en el trabajo incluso había veces que en botellas así llevaba cerveza. ¿En botellas de soda? Sí. Oh, ya. Ajá, echaba una cerveza para que no se notara, porque siempre me hacía falta, mayor para la calor. ¿Y nunca cayó enfermo? No sentía. ¿Se mantenía bien, saludable? Sí, me mantenía bien, ¿me entiendes? Siempre activo la cerveza, como que no me hacía reacción. Claro. Ajá, pero ya después yo empecé a tomar a veces entre semana. Entre semana yo había veces que 2, 3, 4 cervezas me las tomaba los días de semana, por ejemplo, los lunes, martes, miércoles, todos esos días hasta llegar a viernes. Yo siempre a veces 2, 3 cervezas yo las consumía, porque me sentía, ¿me entiende?, que llegaba cansado y lo que anhelaba era una cerveza. Claro. Ajá, siempre manteníamos cerveza ahí para la calor. Por supuesto. Ajá, pero eso, como le digo, yo sentía que cada día se iba intensificando más. Sí. ¿Y sus domingos cómo eran? Los domingos eran de tomada. ¿Seguía tomando? Sí, yo empezaba a tomar a veces el viernes en la noche. El día sábado solo iba a lavar temprano, a hacer otras vueltecitas que tenía que hacer, y de pasadita me llevaba un 12 de cerveza. 12 de cerveza. ¿Y seguía tomando? Y seguía el sábado. ¿Durante el domingo también? Sí, el domingo también, en la mañana me levantaba y por esa razón también pues no podía ir a misa, ¿no? Porque obviamente que estaba
en un estado que no era conveniente, y aparte porque estaba alejado de Dios, Sí, porque es un vicio. más que todo yo no me recordaba de Dios en ese tiempo. Por supuesto, claro, Ajá, claro. para mí el día domingo era algo como si insignificante, que solo para mí lo que yo quería y lo que yo quería hacer. Claro, claro. Ajá, lo que es a tomar. ¿Y cuándo fue que decidió dejar de tomar, o digamos cuándo fue el punto donde realmente vio que esta vida no era la vida que usted tenía que llevar? ¿Pasó algún suceso de repente que le hizo cambiar de parecer? Sí, fue como algo ya de que Dios tenía como un plan planeado, ¿va? Porque Él fue de que, como dice, cerró algunas puertas para ya abrir, ¿me entiende? El paso a lo que Él iba a hacer. Ese día yo, cuando Dios me transformó, estaba trabajando en Baltimore. Uh-huh. Trabajaba para una compañía, andaba con otro muchacho, y todas siempre, como es en las tardes, nosotros pasábamos a veces a comprar cervezas o alguna bebida, ¿va? para el camino, porque mover de allá para mucho tráfico. Claro, claro. Ajá, hace tráfico. De Baltimore a Washington. Sí. Son como una hora casi. Sí, hace mucho tráfico, ya de las 4 en adelante. Bueno, es más de una hora. Sí, eso se pone lleno ahí. Yeah. Y entonces nosotros, para venir caer, ¿me entiendes? Venir distraído y todo eso en el tráfico, no sentir el tráfico, veníamos a veces tomando cervezas o cualquier otra bebida nosotros. Manejando en el carro. Ajá. Wow. Yo era el que servía las cervezas porque el otro venía manejando. Usted era bartender ahí. Okay. Sí, ajá. Yo venía de mesero ahí en la... Okay. Comprábamos pasaban al Five Guys y comprábamos lo que es las sodas. ¿En los envases? Sí, en los envases. Y solo salíamos del Five Guys y vaciábamos lo que es la soda para traer el vaso. ¿Y lo echaba la cerveza? Sí, nosotros ahí llenábamos la cerveza para ir, venir tomando por el camino, para que no se notara. Todos pensaban que nosotros veníamos tomando soda y era cerveza lo que traíamos adentro. Yo las vaciaba y le ponía el vaso al que venía conmigo, al que venía manejando. ¿Nunca han tenido un accidente, hermanos? No, solo una vez nos paró la policía que veníamos de Ocean City. Ve que está lejos pongamos de Ocean City a Virginia, está como a 3 horas. Sí, sí. Ajá, está bastante lejos y nosotros empezábamos a tomar desde que salíamos de allá. Wow. Ajá, empezábamos a tomar y veníamos, el que venía manejando, él no tomaba mucho pero una vez nos paró la policía. Estaba como una media hora de haber salido ya, cuando estaba una patrulla. Y en ese momento fue que pasó esto, lo que determinó que la vida que estaba llevando no era la correcta, o fue otro momento ya posterior a eso? No, eso de que la policía nos paró fue antes. Fue antes. Antes, ajá. Ya. Pero ya después nosotros, como le digo, que siempre veníamos tomando, y resulta que esa fue una tarde cuando salimos del trabajo y le dije al muchacho con el que andaba, que pasáramos a una licor, porque yo tenía deseos de una cerveza. A una tienda de licor. Sí, claro. Una licor. Entonces vino él, me dijo, está bien, me dijo, él conocía, me entiende, todos esos lugares, y pasamos a una tienda donde venden cervezas, a una licorería, y pasé yo a pedir la cerveza. Nos quedamos estacionó él quizás como unos 3-5 minutos de la licorería. Entonces yo me bajé y me fui a la licorería, pedí las cervezas de esas grandes, pedí 2 y una botella de 1800. Uh-huh. Entonces cuando yo iba a pagar lo que es las cervezas, las bebidas, el que vende ahí, él me dijo que necesitaba la identificación mía, el ID.
pero yo cuando traté de encontrarlo en la billetera no aparecía. No estaba mi ID, yo estaba seguro que ahí lo andaba. Pero cuando yo iba a pagar las cervezas, no aparecía. Y le digo a él, véndamelo nada más por ahora, yo soy mayor de edad. Y me dice, no, esas son las reglas acá y si tú no muestras tu ID no te lo puedo vender. Y le dije yo, pero incluso pasé una vez antes a comprar acá. Sí, me dijo, pero si no tenés el ID, me dijo, lo siento mucho. Pues me quedé un poco resentido yo porque yo tenía sed de cervezas. Y me fui para donde estaba el muchacho esperándome. Y le dije que no había podido comprar la cerveza porque no andaba el ID. Entonces le dije que me hiciera el favor él de irlas a comprar o que me prestara su ID, lo cual era... Yo trataba de hacer, ¿me entiendes? Lo que es lo posible por comprar esas cervezas. Y me dijo él que no, porque él no se quería bajar de la ven y que mejor me aguantara hasta llegar a casa. Bueno, nos encaminamos. Ese fue un día viernes, porque yo el día viernes era cuando más yo sentía ese apetito de tomar. Claro que sí. Cuando llegamos, había, ¿me entiende?, unos amigos ahí que tenían unas cervezas y me dijeron que si querían una cerveza. Le dije yo que no, que me iba a bañar primero. Yo había llegado cansado y un poco sucio del trabajo. Bueno, cuando yo estaba bañándome, en ese momento yo sentí como un clavito en el cerebro que me empezó como a dar, como dijéramos, unos piquetazos así. ¿Picazones? Sí, pero un dolorcito. Okay. Era como un dolor que yo empecé a sentir. Luego salí que me bañé, salí para la sala y ya le dije a los señores que yo iba a comprar cervezas. Compré un 24 para tomar con ellos ya en la noche. Porque yo era uno de esos que si se veía que había poca cerveza, a mí me gustaba que hubiera bastante. Para no estar quedarnos a medias. Claro. Entonces me entré para el cuarto a alistarme ya para salir, para las tiendas. Ir a comprar las cervezas. Pero en el momento cuando yo quise abrir la llave de la puerta, sentí como que alguien me casó de acá, del cuello, y me jaló hacia atrás. Fue un momento de los cuales yo como si hubiera perdido el conocimiento. No sentía ni dónde estaba ni cómo estaba. Que cuando yo reaccioné, como que volvía un poco a lo normal, yo estaba ya como no sentía, sentía como si yo hubiera estado volando así, sentía aquella como aflicción dentro de mí y empecé a llorar, me salieron lágrimas a los ojos y entonces escuché una voz que decía, no te quiero ver sufrir, pero yo creía que era nada más como que esa voz no tenía ningún significado, que tal vez era algo que yo estaba imaginando. Estaba imaginando. Entonces escuché la voz nuevamente, la misma palabra, no te quiero ver sufrir. Entonces fue cuando yo sentí aquello como deseos de Dios. Empecé entonces, me arrodillé así en la cama y empecé a orar, pero yo empecé a llorar y a sentir aquello como si algo como si mi vida se estaba desbaratando, algo así. Sentí aquello como que yo, y empecé a sentir como un vacío, ¿verdad? Pero en ese momento lo primero que se me vino a la mente fue buscar las cosas de Dios. Después de que yo escuché la voz y empecé a meditar en eso, yo sentí ese deseo de ir a la iglesia. Y como le comentaba antes, ya una vez había ido a la iglesia de allí de San Antonio. Yo ya sabía dónde estaba la iglesia. Ya cuando salí yo afuera, porque el señor tocó la puerta que se iba a ir por la cerveza, ¿va? Entonces yo salía y le pregunté, ¿va?
que quería. Me dice, que ya no fue por la cerveza, le digo que me sentía mal. Y entonces me dijeron que qué me pasaba, yo les dije que me dolía mucho el cerebro y que no me sentía nada bien. Entonces el señor, ¿verdad? Donde yo vivía, le dijo a la esposa que si tenía alcohol, lo cual me dieron un poquito así para que yo me enjuagara un poco el cerebro. Y me fui para adentro y me dormí esa noche y ya no tomé. Pero el día sábado, como otras veces lo hacía, ya tampoco tomé. Y el día domingo yo tomé la decisión de ir a la iglesia. Por primera vez después de la vida que había llevado casi un año tomando, andando. Yo había veces que a la 1 de la mañana yo andaba en las calles tomando, 5 de la mañana llegaba de otros lugares tomado. Y ese fue el primer domingo que yo sentí que yo fui a la iglesia con deseos de buscar a Dios. Y después, ya el siguiente domingo, yo continué otra vez a la iglesia. Después unos 3, 4 domingos fue cuando, como le comentaba, de que me llamaron a eso de la invitación al retiro del Lego. Pero yo ya estaba como ya empezando a caminar, pero ya para mí las cervezas ya no pasaban por mi mente. Como si Dios en ese momento, cuando yo me entró ese dolor en la cabeza y todo eso, como si Él borró todo lo que yo tenía en la mente, de que solo cerveza, cigarros y todo. ¿Esto fue antes o después del retiro? Después de lo sucedido. Después de lo sucedido. Sí, okay. Ajá. Y ahí fue cuando tuvo la oportunidad de asistir a un retiro. Sí, esa fue la primera vez que yo asistí a un retiro en mi vida. El cigarro, como le comenté antes, yo fumaba una cajetilla. Ese es lo de creo que Dios estaba trabajando ahí, porque antes de que yo dejara la cerveza, que Él hiciera eso, yo había dejado los cigarros. En Ocean City fue el último, donde me fumé el último cigarro, y ni completo, así porque me empezó a dar náusea. Y ya después de eso fue cuando Dios hizo ese otro cambio, de que yo dejara el vicio del alcohol. Y fue un momento tan maravilloso, y más cuando me invitaron a ese retiro del Lego. Creo que usted ya lo conoce bien, el retiro de... He escuchado, sí. Ajá. He escuchado testimonios también sobre eso. Ajá. Es un retiro muy, muy hermoso, y la verdad ayuda mucho en lo que es el crecimiento en la reiniciación cristiana, de cómo le da fuerza a uno, ayuda a quitar miedos. Y se lo recomendaría a una persona que esté empezando y quiera fortalecerse. Es maravilloso el retiro. ¿Y esto se da en la iglesia San Antonio de Padua? Sí, se da en la iglesia San Antonio de Padua. Lo coordina el grupo EFETA. Grupo EFETA. Sí, el grupo EFETA. Él coordina el retiro del Lego. Un hermoso retiro donde uno se abandona por completo a veces de lo de afuera y se centra más en las cosas de Dios. Amén. Bueno, entonces tuvo esta experiencia en el retiro. Digamos que ahí fue su encuentro con el Señor. Sí, en el retiro yo sentí como un realce ya de que, realce. Como ya más que todo de que ya Dios, entonces ya entendí de lo que Dios estaba haciendo y lo que Él quería hacer en mí, porque fue en ese retiro donde yo recibí como algo ya de más, céntrate más en las cosas de Dios, buscar más de Dios, y me dio como fuerza, pues, y me ayudó como a discernir de que verdaderamente ese fue un llamado de Dios. Amén, amén. Y bueno, también me cuenta que usted ha estado asistiendo a otros retiros, incluso estuvo en cursillos de cristiandad. Sí. Cuéntenos un poco sobre este aspecto. O sea, una vez que ya terminó el retiro, o tuvo experiencia con el retiro el Lego, y luego que supongo que tuvo también un llamado, ¿verdad? Dentro del llamado que siempre todos tenemos, de, digamos, de seguir un ministerio, ¿no? O una vocación. Tengo entendido de que usted
está en proceso y está ya prácticamente perseverando en lo que es la prédica. Sí. ¿No? Y yo creo que estamos en buen camino por ahí, porque usted está con la Biblia y sabe mucho de esto, está muy versado. ¿Qué es lo que está en estos momentos haciendo? ¿Está haciendo un ministerio o está en proceso de ya solamente de preparación? Cuéntenos esa parte. Sí, siempre después del retiro del ego yo sentí ese deseo de la palabra de Dios y aprender, y compré la Biblia de Dios habla hoy. Okay. Fue mi primer Biblia que compré de Dios habla hoy, y empecé, la tengo bien manualita ya, porque empecé a usarla todos los días. Yo leía la Biblia, lo cual me gustó, que ya después se me hacía fácil buscar textos bíblicos, porque yo antes no sabía nada de Biblia, de qué era texto, me hablaban de un texto o capítulo, yo no entendía qué era eso. Sí. Ajá, y empecé, entonces ya en FETA también nos daban un poco de adiestramiento de la palabra de Dios. Incluso ahí fue donde me mostraron los hermanos de Grupo FETA, en una charla, lo que es de la lectio divina, ajá, de cómo estudiar la palabra de Dios, de tener como más o menos un orden de cuando se va a estudiar la palabra de Dios. Eso me ayudó también, la lectio divina, de lo que ellos me inculcaron, de hacer eso cuando se va a leer la palabra de Dios, aplicar la lectio divina. Pero empecé a sentir eso, ¿me entiende? Un deseo a conocer más de la palabra de Dios y predicar, y que yo cuando veía a otro predicando yo sentía como algo así. Deseo también de poder ser como ese predicador, esa predicadora. Sí, ajá, cuando veía prédicas, porque me ha gustado mucho escuchar prédicas. Eso es lo que más me ha encantado, ir a ver, estar en prédicas, donde hay hermanos que están predicando y todo eso. Incluso veo en YouTube, lo que más veo son prédicas. Y me llama la atención cuando predican, y digo yo, ese es mi deseo, ¿me entiende? Predicar. Ese ha sido lo que más me ha anhelado, en la prédica. Sí, también tengo entendido que usted sabe tocar guitarra. Sí. En un tiempo creo que estaba como tratando de incursionar en eso, de desarrollar ese talento, pero como que la prédica tiene un peso más, ¿no? O sea, impone más en ese llamado, ¿verdad? Sí, creo que si ponemos en la balanza la prédica y la música, está más la prédica, porque aunque se puede hacer los dos también. Sí, y hay es muchos predicadores y músicos que también lo hacen muy bien, pero yo creo que paulatinamente, me parece, esto es un proceso. Sí, es un proceso que puede llegar de repente a realizarse, ¿no? En un futuro, Dios mediante. Sí, primeramente Dios, porque siempre, a veces que tengo también mis momentos libres, siempre practico también la guitarra. Me gusta a veces aprender lo que es escalas y todo eso, aprender un poco más de la música. Pero sí, también la prédica, estoy un poco más centrado en lo que es por supuesto, en la formación de la prédica. Es fascinante escuchar este testimonio, es maravilloso, y es una de las razones también por qué nosotros compartimos estos testimonios de vida, porque aprendemos mucho, ¿verdad? Yo me identifico contigo, yo sé que muchos oyentes también se identifican, porque de una manera u otra, si no pasamos nosotros, algún ser querido está pasando, ¿verdad? O una persona que conocemos tiene esa experiencia de los vicios, y lo más lamentable, que hay muchos jóvenes que están yendo por ese mal camino, ¿no? Especialmente los jóvenes de aquí en nuestros medios, donde tal vez por cuestiones del idioma o no conocen mucho la cultura americana, se sienten un poco aislados, y recurren pues a vicios que no les va a llevar a nada, como es el alcohol, como la droga, como los placeres también, ¿no? Sexuales y todo eso. Pero la verdad, hermano, muchísimas gracias por compartir esta experiencia de fe. Yo sé que no lo había pensado esto seguramente. Cuando le invité, le dije que, bueno, venga a la radio y cuéntenos de su vida, pero usted no se ha imaginado de que tenía que contar prácticamente toda su vida, ¿no? En media hora.
Pero yo creo que, hermano, el Señor nos llama siempre para poder contar, para poder compartir nuestras experiencias de fe, porque de una manera u otra también evangelizamos de esa manera. Sí. Y es también una forma como el Señor nos habla, ¿no? Nos habla a cada uno de nosotros. Amén. Y lo bonito de esto es cómo surge esta transformación, ¿no? De un Pedro de antes y un Pedro después. O sea, es bonito, ¿no? Terminar con esta labor que usted hace, y que pues le deseamos lo mejor. Vamos a siempre orar por usted, porque usted tiene un potencial enorme de poder llegar a ser un predicador que nos ayude a entender más la palabra de Dios, a seguir evangelizando, y también al mismo tiempo motivar a otros jóvenes que también sigan por ese camino. Y también, quién sabe, pues pueda también poder también desarrollar el talento de la música, y así se pueda complementar, ¿no? Sí, sería hermoso, ¿me entiende? También a la música, porque a veces hay mensajes que también se pueden dar a través de la música. Claro que sí. La alabanza tiene poder. Alabanza definitivamente poder, así como dice San Agustín, cantando se ora 2 veces, ¿verdad? Como orar 2 veces. Así es que, bueno, hablando de mensaje, al principio del programa habíamos dicho a la audiencia de que íbamos a hablar también de un tema muy importante. Bueno, todavía tenemos unos cuantos minutos de poder hablar sobre esta fiesta de la Virgen de Lourdes, que el 11 de febrero vamos a celebrar toda la iglesia, recordando la primera aparición de nuestra Santísima Virgen a la Santa Bernadette. Y pues nuestro hermano Pedro nos va a brindar a una enseñanza sobre este aspecto, y sobre todo que en una de las apariciones la Virgen en Lourdes le dijo a Bernadette que ella era la Inmaculada Concepción. Entonces, pues obviamente Bernadette no tenía idea qué cosa era eso, pero eso mismo lo informó. Ella misma fue a los obispos y le dijo que sí, esto es lo que la señora me dijo. Y los obispos, sorprendidos, porque obviamente no muchas personas sabían mucho sobre este dogma, y que pues ya comenzaron a convencerse de que realmente todas esas apariciones eran el amor real. Pero para muchos todavía no tenemos muy en claro qué es lo que realmente significa la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Entonces, hermano, con una cita o un par de citas bíblicas nos va un poquito a ayudar a entender sobre este dogma, que es muy importante, que sí lo encontramos en la Biblia, ¿no? Así que, hermano, ¿qué le parece si nos ayuda con esas citas bíblicas, sobre todo sobre este importante dogma de la Inmaculada Concepción? Sí, como sabemos, va de que el dogma antes de la aparición de Lourdes fue como 4 años antes, ¿verdad? 4 años. Por el Papa Pío IX. Y es algo que tiene como en línea ya también un propósito, que después de que se establece el dogma de la Inmaculada Concepción, también la aparición de Lourdes. Eso es muy, muy hermoso. Ahora quiero compartirles lo que es de por qué los católicos creemos en la Inmaculada Concepción de María, lo que es la virginidad de ella antes y después del parto, lo que es la Inmaculada Concepción, algo que la Iglesia nos enseña a través también de la palabra de Dios, porque todo esto es una enseñanza que también está basada en las Sagradas Escrituras, y que como todo cristiano católico debemos de saber esto, que es un dogma muy importante y muy hermoso, conocer esto de pues, la Inmaculada Concepción. Claro que sí, ¿no? Vamos a tocar unos 3 puntos muy importantes en esto, lo que es... Yo creo que en 10 minutos podemos hacer, ¿no? Sí, como 10 minutos vamos a tocar estos temas. Vamos a ver lo que cuando el ángel vamos a San Lucas capítulo 1 versículo 28. San Lucas capítulo 1 versículo 28. Dice: y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Vemos ese gran saludo que
2 versículos después vimos como la Virgen va a ser conturbó ese gran saludo llena de gracia, porque si vemos en el Nuevo Testamento la palabra llena de gracia solo aparece 2 veces en la Biblia. En el Nuevo Testamento, en San Juan, en el capítulo 1, el versículo 14. Cuando habla de Jesús, vamos a ir a San Juan, en el capítulo 1, el versículo 14. Está San Juan, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver, lo tenemos acá, dice: acá está. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito. Vamos a enfocarnos en este tema, lo que habla, lo que es de la palabra de la llena de gracia. Tenemos San Juan 1:14, para acá está, cuando dice el unigénito, y vemos después de esto, dice lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno de gracia, como lo vemos en el Nuevo Testamento, solamente aparece dos veces, en San Juan capítulo 1 versículo 14, y cuando ella la saludo del ángel a María, cuando le dice alégrate llena de gracia. Y si vamos en el griego, porque eso es el ángel saluda como en el griego, la palabra llena de gracia en el griego es como keharitomene. Keharitomene es una palabra en griego que dice una palabra que significa tan lleno de Dios y de su gracia que no cabe pecado en la persona. Keharitomene es como algo lleno de gracia, una persona que no ha tenido pecado, que no cabe pecado. Por eso a Jesús se le conoce como el lleno de gracia en San Juan capítulo 1. Y esto es muy importante, porque vemos de que dice Dios está contigo. Desde una vez le dice está, no le hace estará, sino que está, que Dios ya estaba con María. Y la iglesia nos enseña de este dogma tan importante entonces de la Inmaculada Concepción, de que los hermanos separados no lo creen. Nosotros los católicos creemos en la Virginidad de María antes y después del parto, pero lo importante, vemos esto de que ellos creen una parte antes del parto, pero dicen que ya cuando María dio a luz dejó de ser virgen. Eso es lo que ellos dicen, porque si usted le pregunta a un hermano separado que si ellos creen en la Virginidad de María, dicen antes del parto sí, pero después no. Pero haríamos esta pregunta: ¿podría una mujer quedar embarazada y seguir siendo virgen? O sea que no. Y más si da a luz, tampoco. Pero entonces, ¿cómo pueden ellos, pongamos, si fueran a explicar a una persona que no cree de Dios y le dijeran fulana está embarazada? Si dijeran fulana está embarazada, pero es virgen, ¿cree que esa persona que no creyente de Dios va a creer eso? Porque desde la persona que ya queda embarazada también ya no es virgen. Y eso es un tema muy importante, lo que es la profecía del profeta Isaías. Vamos a ir al capítulo 7, versículo 14 del profeta Isaías, cuando el profeta Isaías da esa profecía de la Virgen que va a concebir el Hijo, ¿me entiende? En Isaías 7:14. Isaías 7:14. Dice: pues bien, el Señor mismo va a darles una señal. Entendamos bien, una señal ¿es normal o no normal? Una señal no es normal, porque usted va conduciendo. Si alguien le pone la luz, el pie de vías, que le está dando una señal de que va a cambiar de carril o que va a salir, y usted tiene que disminuir una señal, ¿me entiende? Y aquí el profeta Isaías dice: pues el Señor mismo les dará una señal.
Pero antes quiero que sepamos que cuando Dios le dice, va a dar una señal, esto es como estaba dando algo ya más allá a veces de las señales que nosotros podemos ver acá. Dice, y aquí que una doncella está encinta, la primera parte. La palabra doncella es virgen. Dice, está encinta. La doncella está encinta. O sea, una virgen ya está embarazada. No dice, va a quedar embarazada. No, está encinta. A pesar de su virginidad, está encinta. Pero esta señal se ve en dos partes, porque aquí vemos que si el versículo sigue, es una señal, ¿me entiende?, completa. Y lo cual no podemos cortar nosotros ese versículo a medias, porque no existe un punto, sino dice, le va a dar una señal, la doncella está encinta, dice, y va a dar a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. O sea, el texto es completo, no existe un punto ni algo que determine el versículo cuando dice está embarazada, sino que el versículo sigue, que es lo que la iglesia enseña, está embarazada y va a dar a luz un hijo, la virgen. O sea que es algo de que es una profecía y que se llega a su cumplimiento, porque si esa profecía no hubiera sido cumplida, ya entonces podríamos decir los hermanos separados tienen razón, pero eso de que la virgen está y dará a luz un hijo, eso se cumple en San Mateo 1:23. También San Mateo 1:23. Aquí al libro de San Mateo en el Nuevo Testamento, porque esa profecía fue dada por el profeta Isaías como 500 años antes de Cristo. Y vemos en San Mateo 1:23. Vamos a leer desde el versículo 22. Todo esto dice, sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Todo esto, la profecía fue un versículo completo. Está y dará a luz un hijo, la doncella, la virgen. Y acá dice, no dice una parte se llevó a cabo, sino que dice todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ve que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por el nombre Manuel. Se cumplió la profecía del profeta Isaías de la siempre virgen, antes y después del parto. Antes, durante y después. Antes, sí. Antes, durante y después. Es algo de que si nos vamos a las Sagradas Escrituras, es una profecía de la cual no podemos cortar el versículo y quedarnos nada más con una parte, sino que el versículo es clave y completo. No existe un punto o una coma así, sino una I, el versículo sigue. Amén, amén. Gracias, hermano, por ayudarnos a entender un poco más sobre este dogma de la Inmaculada Concepción. Y bueno, recordándoles a la audiencia que este 11 de febrero es la celebración de la Virgen de Lourdes, recordando su primera aparición en la pequeña ciudad de Lourdes, en Francia. Así que pidamos a ella entonces para que también interceda por nuestros hermanos enfermos, ¿no? Que necesitan salud espiritual, salud física, y también que nos ayude en cualquier otra necesidad que tengamos. ¿Qué le parece, hermanos, si cerramos este programa, porque ya estamos en el punto final? Sí, amén. Agradeciendo yo también a nuestro hermano Segundo García, que nos ayuda en la parte técnica desde Nueva York, y a todos también ustedes, hermanos, que han estado durante este programa. Le quiero contarte mi experiencia de fe con el hermano Pedro Pérez. Así que, hermano, ¿qué le parece si hacemos una oración corta para terminar este programa? Y lo dejo a usted. Amén. También quiero saludar a todos los que nos vieron, nos están viendo a través de este medio, a que Dios ha puesto como medio para que se lleve la evangelización y sea de mucha bendición en muchas vidas. Gracias, como dice, gracias a ustedes también por la invitación, y vamos a cerrar con una oración agradeciendo a Dios por todas las grandezas que ha hecho y por las que hará en muchas vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, te damos gracias por esta preciosa tarde. Alabamos y bendecimos tu santo nombre porque eres grande, porque has hecho maravilla
en muchas personas, y pedimos que así como te has manifestado en cada uno de nosotros, también te manifiestes en esas personas que aún no te conocen y que están como ovejas descarriadas, pero necesitando de ese pastor que la guíe y la lleve a su rebaño, para así también poder gozar de estas maravillas que tú nos ofreces y que nos das a cada día. Gracias por todo el don de la vida y por todo lo que seguirás haciendo en tu santa iglesia. Ayúdanos a tener un corazón y una fe firme, de la cual podamos servirte mejor cada día. También aumentanos ese amor para amar más a nuestra Madre Santísima, y así poder también inculcar toda esta fe y este ánimo a más personas, que sea tu voluntad siempre en cada una de las personas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano, por una vez más atender esta invitación, aceptar esta invitación, y bueno, está de antemano invitado para otra ocasión, Dios mediante, ¿verdad? Primeramente, Seguir Dios. dialogando sobre la fe. Y Amén. ustedes, hermanos, por habernos sintonizado, los hermanos de Facebook, Facebook también, que han estado con nosotros, muchísimas gracias, y les invitamos a una nueva edición el próximo domingo a las 4 de la tarde, hora de Washington, en su programa Quiero contarte mi experiencia de fe. Su amigo y servidor Luis Salas se despide y deseándoles una maravillosa tarde. Hasta luego. Hasta luego.